Ay, caray, son derechos los dos. Qué caray. Yo creo que el de seguridad. Bueno. Por eso lo escogí a él. Lo vas a tomar con las dos manos y así como te dije, sí. Ya cuando estés cansado, no creo que esté más pesado que las pesas que cargas, ¿verdad? Bueno, las pesas tienen con qué agarrarlo, por eso. Lo que puedas aguantar. Pensé que ibas a durar más de la introducción. Lo que puedas, cuando no puedas, lo pones ahí. Es todo lo que quiero que hagas. Es asombroso cuán creativos podemos ser para desquitarnos. Si puedo estropear una tarde, arruinar un día y ensombrecer un viernes, se ha hecho justicia y me siento contento. Llámalo mala adicción. Empezamos el hábito sin quererlo, acariciando nuestras lesiones con una dosis de ira. No mucho, apenas una aguja o dos de rencor. El efecto adormece la herida. Muy bien, ¿puedes dejarlo ahí? Gracias. Gracias. Aquí déjalo cerquita. Aquí donde está. Muy amable, ¿no? Ahorita lo vemos. Ya qué. El efecto adormece la herida, de modo que regresamos por más y aumentamos la dosis. No solo despreciamos a la persona lo que hizo, sino lo que ella es. La insultamos, la avergonzamos, la ridiculizamos. Drogados por la malicia, los papeles se invierten. No somos víctimas, somos los vencedores. Nos hace sentir bien. Pronto lo odiamos y a todos como a él. Todos los hombres son unos tontos. Todo predicador es un pillo. No se puede confiar en las mujeres. La progresión es previsible. La herida se convierte en odio. El odio se convierte en cólera. Conforme nos convertimos en adictos, incapaces de pasar un solo día sin especializarnos en la hipocresía y en la amargura. Quisiera que viéramos la escritura ya en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Lo que la escritura dice. El tema o el nombre del mensaje se llama La grandeza del perdón. Y dice la escritura ya en Hebreos 12:15, esa es la versión Reina Valera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres maravilloso y grande, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, porque podemos sentir tu presencia en la plenitud de la alabanza, Padre. Pero en esta hora queremos sentir tu presencia, Señor, a través de tu palabra. Queremos que tú, Señor, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento espiritual para poder recibir la necesaria edificación de parte de ti, Padre. Porque todo don perfecto, toda buena dádiva procede de ti, del Padre de las luces. Queremos en esta hora que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente y a todo nuestro ser, y edifiquemos a través de él una vida diferente, que podamos salir bendecidos, Padre. Ayúdame, Padre, porque inútil siervo soy. Sin ti, Padre, no puedo yo hacer nada. Requiero de tu presencia. Ayúdame con tu gracia y con tu poder, porque necesito de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La grandeza del perdón. Existen 3 juegos del perdón. El perdón condicional. Te perdono, pero si haces esto o aquello. Hay otro que se llama el perdón parcial. Te perdono a la mitad. Te perdono, pero déjame decirte que no esperes que olvide lo que me hiciste. Y hay de ti si me haces otra. Y otra es el perdón retrasado. Te perdono, pero no sé cuándo. Tal vez mañana, pasado una semana. No lo sé. Cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, el único culpable ante Dios soy yo.
y el único que se hace daño también soy yo. Al no perdonar es como si te empezaras a sumergir en el pantano del rencor y la amargura hasta llegar a la venganza. La falta de perdón tiene una espiral hacia abajo. Primero viene la ofensa, el resentimiento, el odio, y finalmente da el envenenamiento de la venganza. La venganza es dulce. ¿Cuál dulce? Trae pura amargura al corazón. Dios no entra en acción hasta que nosotros perdonamos. El apóstol Pablo fue un hombre religioso severo, cruel, muy celoso de sus creencias, al tal grado de odiar a los cristianos y de consentir la muerte de ellos injustamente, y asimismo pedir carta a los sacerdotes para ir y meter a la cárcel a los que andaban en este camino, en el camino de Cristo, sin importar si fueran hombres o mujeres. Por igual los perseguía y los llevaba a la cárcel. Pero una vez, con el plan que tenía él de meter en la cárcel los que estaban en Damasco, en el camino a Damasco, pudo él experimentar un cambio trascendental en su vida que le motivó a escribir en una de sus epístolas: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera en que Cristo lo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué diferencia de hombre? Él tuvo un encuentro con Cristo y su perspectiva cambió completamente. Su rumbo cambió de ser un perseguidor a un perseguido, pero de proclamar la palabra de Dios, de amor y de perdón. Tal vez usted dirá: pero estamos en un mundo donde hay mucha gente malvada, mala. Y si es verdad, Jesucristo dijo eso, que nos envía a este mundo como ovejas en medio de lobos rapaces. No es fácil la vida. Y tal vez la persona que en este momento usted está pensando, a quien usted no puede perdonar, es una de esas que dice: si usted la conociera, se daría cuenta que tiene la facilidad de darse a odiar. Yo la detesto. Es una persona hipócrita, chismosa, malvada, podría decirse perversa. Pero mire lo que dice Jesús allá en Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Es decir, lo que ustedes hacen se vuelve en su contra. Es la ley de la siembra y la cosecha. Perdónense unos a otros y ustedes ¿qué? Serán perdonados. Perdónense unos a otros. Eso lo dijo Jesucristo. Pero ha de decir: pero es que ellos no saben lo que hacen conmigo. Yo no puedo hacerlo. Me han hecho mucho mal. Se merecen que los desprecie. Mire, me encanta la Biblia, la palabra de Dios, porque nos muestra héroes de la fe, no con puras angulitos, puras buenas, sino de carne y hueso, como usted y como yo, pero con un amor y un fervor hacia Dios, con errores, con fallas. Por ejemplo, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, así lo dictamina la Escritura. Pero también la Escritura dice que cometió errores tan graves. Fue un adúltero y un asesino. Fue un hombre sanguinario y experimentó la ley de la siembra y la cosecha. Su pecado le había llegado a una crisis, a un caos familiar. Uno de sus hijos violó a otra de sus hijas porque tuvo varias mujeres. Ahí está su caos. Ahí está lo adúltero. Y uno de sus hijos, el hermano de su hija, mató a ese hijo que había violado a su hija. Y lo peor del caso, para colmo, como dicen por ahí, su hijo Absalón quería matarlo para ocupar el trono. Quería ser el rey
y le estorbaba a su padre. Se imagina, como decía Pompín Iglesias, qué bonita familia. Estaba deshecho David, se imagina, estaba deshecho. Podemos ver lo que experimentó allá en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 3. A Simeí, descendiente de Saúl, maldice a David. Dice el verso 5, mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera. No eres tú, Gera. Era otro Gera. Del mismo clan de la familia de Saúl. Era un descendiente de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Les empezó a aventar piedras. Como decían en mis tiempos, era de los pedreros de Lamayo. Y si hay aquí de Lamayo, no se vayan a sentir. Vete de aquí, le gritaba ese hombre Simeí. Asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Ay, caray, qué duro es este hombre. Vemos cómo en estos primeros versículos Simeí agredió física y verbalmente al rey en presencia de su ejército. Cuánto odio tenía este hombre hacia David, que lo impulsaba a hacer esto arriesgando su propia vida. Lo peor del caso de esta situación es que lo que él decía acerca de que le había robado el trono a Saúl era una mentira, era una calumnia. ¿Por qué? Porque David no le quitó el trono a Saúl, fue Dios quien le quitó el trono a Saúl por desobediente. Era el hijo desobediente, porque quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Me identifico? Quería hacer lo que él quería, no lo que Dios le había pedido. Por eso perdió. Y fue mismo Dios quien le dio el trono a David cuando lo ungió por Saúl. ¿Se acuerdan? Cuando fue a buscarlo, ya lo hemos dicho aquí. El más chiquillo, el más pequeño, todavía era un muchacho cuando el profeta fue a ungirlo. ¿Se siente identificado usted con alguien en que en el pasado lo agredió, tal vez física o tal vez moralmente o verbalmente, que lo calumnió, que dijo mentiras contra usted? Fíjese cómo le dice este amargado a David en el verso 7. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza. En la versión Reina Valera, en este verso, dice, fuera, hombre sanguinario y perverso. La palabra perverso en el hebreo original es Belial, cuyo significado es el diablo o Satanás. Calumnia es herir la reputación de una persona con mentiras. Y mentiras es hablar algo que uno no está seguro. A lo mejor lo oyó o me dijeron o dicen por ahí, yo no sé. Estas personas que hablan de esta manera son identificados con el pecado de Satanás. Porque a Satanás se le llama el acusador de los cristianos. Si alguien es experto en buscar seres humanos que acusen de una forma falsa a otros seres humanos, es Satanás. Por ende, estas personas están escuchando a demonios para que hagan no lo que agrada a Dios, sino lo que agrada a Satanás. Acúsalo, miente, calúmnialo. ¿Usted ha sufrido esto? ¿O se identifica con esto? ¿Sabe usted que existe un defecto en los seres humanos? Se llama el defecto del buitre. Porque sepa usted que los buitres, los animales que son carroñeros, pueden estar volando sobre un campo florido, lleno de fragancia, de colorido, unas flores maravillosas. ¿Y saben qué pasa? Ni siquiera las huele, pasa desapercibido.
Este hermoso espectáculo para él pasa desapercibido. Pero que no pase ese buitre por un lugar desértico donde se respira fetidez y muerte, porque puede detectar desde kilómetros con su olfato la carroña, la hiedez de lo humano, y abalanzarse sobre él y tragárselo. Lo mismo pasa con los seres humanos que padecen este defecto, el defecto del buitre. Agráveselo. Cuando están con otra persona, pasan desapercibidas las virtudes de las personas. Pero los defectos los detecta así de inmediato y se abalanza sobre él para comer prójimo. Ay, ¿te fijaste? Aquel y él. Uy, cómo somos buenos para criticar, para sacar lo malo en lugar de modificar las virtudes. Deje a esos carroñeros que se atraganten con los apestosos muertos en vida. Usted tiene vida. Recuerde que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entienda que los buitres no se abalanzan sobre los vivos. ¿Saben lo que esperan? A que ya no se mueva para poder, y se mueve, y no, córrele. Esperan a que esté muerto. Cristo le ha dado vida a usted. Despiértate tú que duermes, despiértate y ten vida, la vida que Jesucristo quiere que vivas, y espántate esos carroñeros. Fíjese, vamos a seguir con las lecturas de 2 Samuel capítulo 16, ahí en el verso 9. Fíjense, el verso 9 dice: ¿cómo es posible? Dice, fíjense cómo dice Abisaí, que este perro muerto maldiga a mi señor el rey. Exclamó Abisaí, hijo de Sarbia: déjeme ir y cortarle la cabeza. ¿Le dice algo la actitud de Abisaí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Cómo hay consejeros malos que quieren que actúes de la forma incorrecta, diciendo: véngate, córtale la cabeza. Perdonar es una acción que no satisface al hombre. El yo personal, grande y arrogante, centrado en uno mismo, desconoce y desatiende el perdón. La ausencia de la capacidad para perdonar nos conduce irremediablemente al espíritu vengativo, o por lo menos reivindicativo. No, yo me voy a tomar cartas en el asunto. Esto produce vidas saturadas de resentimiento, de odio, de hostilidad, que quitan el gozo y llenan de desaliento y de frustración. Eso es lo que el diablo quiere hacer en su vida. Pablo decía: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Una vez fue un hombre con un pastor: ya me tiene cansado aquel hombre ¿qué tengo que hacer? Me está fastidia y fastidia. Le dice: quémelo. ¿Qué? Quémalo. ¿Cómo me dice eso? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: deje lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Así es que si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, en esta versión dice carbones encendidos, amontonará sobre su cabeza. Y lo dice: no seas vencido no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerda esto: vence con el bien el mal. El perdón es mejor que la venganza. Pero veamos cómo debemos actuar. ¿Qué es lo que dice David en este pasaje? En el verso 10: no, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión? A ustedes, los hijos de Sarbia. Si el Señor le dijo a este hombre que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisaí, el que le dijo: déjame, le corto la cabeza. Mi propio hijo, le dijo David, quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítale que me maldiga. Ay, caray. Porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez, dice el verso 12, el Señor vea con cuánta injusticia me ha tratado y me bendiga por causa de la maldición de que sufrí el día de hoy. ¿Se fijan? ¿Puede usted decir lo mismo? Hágalo. Es una buena forma de quitarse la amargura.
Así que David y sus hombres, dice el verso 13, continuaron por el camino y Simeí le seguía paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra. Todavía le decían, así debemos actuar. Cuando alguien arremeta contra nosotros, no se preocupe, déjelo allá, del otro lado del cerro, gritando como loco y tirando piedras. Usted no le va a pasar nada. Vencer y perdonar es vencer 2 veces, entiéndalo. No se preocupe por lo que dicen de usted. Ay, es que me están hablando de esto y aquello y lo otro, y estamos ahí nada más cargando cargas inútiles. Isaías 54:17. La escritura dice, pero en aquel día venidero, fíjense bien, ninguna arma de ataque triunfará, que te ataque triunfará, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios, fíjense bien, estos beneficios los disfrutará, ¿quiénes? Los siervos del Señor. Yo seré quien reivindique, no usted, déjese las cosas a Dios. Yo, el Señor, he hablado. Es la palabra de Dios. No es porque lo diga yo, no es porque quiera yo decirle, es porque Dios nos dice a través de su palabra, déjele al Señor las cosas. Si usted es siervo de Dios, si usted es hijo de Dios, déjele que el Señor haga las cosas. No le dé tanto valor a las palabras de lo que hablen de usted, sobre todo que no son ciertas. Y si son ciertas, tómelo como Sócrates. Sí, Sócrates, el padre de la filosofía griega. Les dije a los alumnos de mi escuela dominical que les iba a decir 3 anécdotas, ya con estaban 2. ¿Saben lo que pasó? Se cuenta que Sócrates fue muy duramente criticado, muy severamente criticado por uno de sus contemporáneos, fue parte también de sus discípulos, Aristófanes, no Aristóteles, Aristófanes. Y se dice que lo criticaba porque para él era muy petulante, muy sangrón, como decimos en estos tiempos. Porque decía, ¿cómo que yo solo sé que no sé nada? Pues si es el padre de la filosofía griega. ¿Cómo que dice que sus palabras no son dignas de invertir un gasto para escribirlas? Arrogante. Y lo criticó y le echó tanta leña, como decimos ahora, que en una sátira que él escribió, que la llevó a escenas, a teatro, se llama Las nubes. No, hombre, lo ridiculizó de tal manera que no, hombre, muchos que los leían, se gozaban. Y cuando se estrenó, porque después de cierta popularidad, la obra de teatro se estrenaba en el foro griego, en el teatro griego, era un teatro al aire libre, así tenía una acústica que ya la quisiéramos, bueno, no tenían micrófonos. Y cuando la estrenó, ¿quién crees que estaba en primera fila? Sócrates. Compró boletos más, dame el que esté más cerca, ahí estaba. Y lo que todavía no empezaba, porque también como en la vida tardan para empezar lo de las obras de teatro, ¿no crees? Desde ya es como que es algo. Estaba ahí Sócrates y uno de los amigos de Sócrates que conocía a Sócrates y conocía la obra, dijo, pero Sócrates, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Masoquista o qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué no sabes que ahí se te critica severamente? ¿Se te satiriza en un tono de burla tremendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Sócrates nada se le quedó viendo, precisamente por eso vine aquí. Porque si lo que dice de mí es cierto, me va a ayudar para cambiar mis errores. Ay, es bueno. Y eso que era un pagano, o a nosotros que somos cristianos. Si lo que dice de ahí es cierto, me va a ayudar para poder yo mejorar mi vida. Pero si lo que dice de ahí, si lo que dice de mí no es cierto, pues no hay ningún problema, ya que la palabra tiene en valor en función a la verdad que representa. Es como si yo le dijera a Humberto ahorita que pasó, flaco, pásale.
¿A poco se va a sentir conmigo Humberto? Porque ¿se fijan cómo está? Mister Coahuila, ¿eh? Y lo pasé él porque está, ¡ay, qué traes ahí! Porque eso ahorita les voy a decir de qué se trata. Si ustedes le dicen gordo y está flaco, pues ¿por qué? Ay, me dijo gordo, ¿viste? Pues ¿qué? No es verdad. Si usted de lo que le dicen de usted es mentira, pues que batalle el que lo dijo porque es un mentiroso. Ah, pero ahí usted lo está propagando como veneno. Es problema de él, no suyo. ¿Acaso no dice Dios, mía es la venganza? ¡Quémelo! No sea vencido de lo malo, sino venza con el bien el mal. El débil puede que nunca perdone, pero el perdón es atributo del fuerte. Tal vez usted diga de David, cuando Simeí lo maldecía, lo que pasa es que David estaba pasando por una situación muy tremenda, estaba abatido, no le quedaban fuerzas como para vengarse, como para hacer, ay no, pues déjalo. Estaba en una crisis, como en estos días se dice, una crisis depresiva. Ay, ¿cómo hay depresión? Maníaco-depresivos hay muchos. Está en una crisis depresiva muy fuerte y ni humor tenía para pensar en eso. Pero le voy a decir que no es así. Ese no es el caso, porque por algo la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios es amplio, dice la Escritura, amplio en perdonar. Y fíjese cómo termina esta historia, para que vean que si usted está pensando eso, no es así. Fíjense, ahora vamos a ver no es segunda, no es una carta, es un libro. Segundo de Samuel, capítulo 19, versículos del 15 al 23. David regresa a Jerusalén. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simeí, otra vez, hijo de Gera, dijimos que no era Gera, el hombre de Baurín, de Benjamín, se apresuró a cruzar el río. Hijo, ¿le traería piedras? Se apresuró, dice aquí, a cruzar el río con los hombres de Judá para darle ¿qué? La bienvenida al rey. Para darle la bienvenida al rey. David, otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl. Los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes bajaron corriendo, no tirando piedras, corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Había triunfado el rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Fíjense la misericordia de David con Simeí. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simeí, el que le había gritado, sanguinario, maldito, el que le había maldicido, ese Simeí cayó de rodillas ante él. Mi señor rey, por favor, perdóneme, le rogó, olvídese la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén, que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir al Señor, mi rey. Entonces Abisaías, hijo de Sarbia, dijo: Simeí debe morir, porque maldijo al rey, al ungido del Señor. Uy, caray, otra vez esa voz necia, como dice, otra vez la burra al trigo. Esa voz necia que solamente piensa en la venganza, solo piensa en desquitarse, solo piensa en satisfacer ese impulso de maldad que demanda sangre, demanda maldición para sí mismo también. Pero veamos qué le dijo al rey. Acá ya no estaba tan deprimido, estaba gozoso. Fíjense bien en el verso 22. ¿Quién les pidió a ustedes su opinión, hijos de Sarbia? Antes no les dijo hijos de María Morales. ¿Quién les pidió?, exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución,
pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simeí, David juró: se te perdonará la vida. Cuando sienta esa voz satánica fastidiando su vida, diga usted como David: ¿quién te está pidiendo opinión? Tú eres mi adversario. ¿Por qué quieres que te obedezca en vez de obedecer la voz de Dios? Este es un día de júbilo, de victoria, porque hoy me siento liberado, porque hoy he vuelto a sentirme lo que soy: un príncipe, hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Es como el amor, porque cuando perdonamos no sentimos ya más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió. Para entender la grandeza del perdón es necesario experimentarla. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra, y es 2 veces bendito, porque bendice al que lo da como al que lo recibe. No se pierda usted esa bendición. No crea que porque aquel se sigue maldiciendo, usted también está maldiciéndose. De verdad, la capacidad de una persona para perdonar está en proporción de la grandeza de su alma. ¿Cómo es su alma delante de Dios? El salmista decía: mi alma tiene sed de Dios y mi carne te anhela en tierras secas y áridas donde no hay agua. ¿Cómo está su alma? ¿Está sedienta de Dios? ¿Por qué tiene que tener estas sequedades de falta de perdón? Sin duda todos hemos recibido ofensas. Es posible que algún corazón esté lleno de tristeza por las injusticias en que ha sido objeto. El remedio contra ese mal interior es la capacidad de perdonar al ofensor. La falta de voluntad para perdonar no cabe en la vida cristiana, y es un acto de rebeldía contra Dios que nos manda perdonar a otros como Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué dice la Escritura ya en Efesios 4, 31 y 32? El apóstol Pablo nuevamente dice: libérese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Libérese. Por el contrario, dice la Escritura, dice la palabra de Dios: sean amables unos con otros. Ore por su enemigo, ore por aquel que le hace mal, pero no ore diciendo: Señor, llévatelo, te lo mando. No. Ore para que el Señor lo bendiga. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense. No sea malo de corazón, perdónense, dice aquí, unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Recibimos de gracia, recibimos el perdón. ¿Por qué no hemos de perdonar? No perdonar acarrea consecuencias desagradables. La primera es que la falta de perdón mantiene abierta la herida de la ofensa, impidiendo que sane. Cuando conservamos el recuerdo de los agravios recibidos, alimentamos el resentimiento que nos impide el gozo a que Dios nos llama. Por el contrario, el perdón expulsa del corazón las heridas del pasado y libra del desaliento. También la incapacidad para perdonar produce amargura de corazón. Cuando más tiempo mantengamos las ofensas que nos han hecho, tanto más amargura vamos a tener en nuestra vida. No se trata solo de un pecado, sino de un mal contaminante que enferma al que está amargado y que se extiende también a otros. Esta es la advertencia cuando leímos en el pasaje inicial: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es el pasaje inicial.
La amargura distorsiona los afectos y destruye la amistad. Si no perdonamos por amor, perdona por lo menos por egoísmo, por tu propio bienestar. No seas egoísta. Sé egoísta, te voy a perdonar porque yo quiero estar bien. Hay 3 cosas que hicieron grande a José. Hemos visto mucho acerca de José. 1, fue un hombre de convicciones. A pesar del hostigamiento familiar, él se les ocurrió decir a sus hermanos: ustedes se van a apostar ante mí. Y era el preferido del papá, le acaba de regalar una túnica de colores. ¿Saben qué querían hacer sus hermanos con él? ¡Matarlo! Cuando les llevó allá a ver qué están haciendo, hasta chismoso salió el mono. Vamos a matarlo. Dice: no, espérate, dijo el hermano mayor. Dijo: espérate, hijo, espérame, mejor vamos a echarlo a la cisterna. Y luego lo echaron a la cisterna y dijo: oye, ahí vienen los ismaelitas, vamos a venderlo ya a los ismaelitas, que se lo lleven como esclavo. Y sacamos lana y le decimos a nuestro papá, le quitamos la túnica y la sangrentamos, le dijimos que se murió. Fíjense, se imaginan que sentía José en la cisterna. Ay, caray, mis hermanos, mi propia sangre me están haciendo esto. Él, a pesar del hostigamiento familiar, fue un hombre de convicciones. A pesar de su devaluación social, de ser el hijo del padre a un esclavo, él tenía sus convicciones, fue un hombre de convicción, a pesar de la transculturación, de cambiar una cultura al Dios vivo a una cultura egipcia pagana. 2, otra de las cosas que hicieron grande a José fue un hombre de santidad. Lo demostró con la mujer de Potifar, que quiso tener una relación sexual. ¿Cómo he de agraviar a mi Dios y a mi amo Potifar? Me puso sobre todo, menos sobre su esposa, pero su esposa, y como era guapetón el chavo, dijo: órale, duerme conmigo. Él demostró la santidad. Otra de las cosas lo reconoció el copero. No, hay un hombre justo, muy bueno, y él lo soñó, y sobre todo lo reconoció el faraón. El faraón lo reconoció también. Tercero, esto es lo que quiero que veamos. José fue un hombre que aprendió a perdonar. Veamos la historia de José el soñador relacionado con el perdón. Vamos a Génesis 45. Génesis 45, versos del 1 al 20. José revela su identidad. Les puso una trampa a sus hermanos y ahora quería que dejaran a su hijo, a su hermano menor, a Benjamín. Y yo digo: no, ¿cómo hacerle eso a mi papá? Ya una vez la regamos con nuestros hermanos. No, me quedo yo, decía aquel. De uno de sus hermanos: yo me quedo, yo también, pero no, si mi padre de por sí ya perdimos un hermano, ¿cómo vamos a perder otro? José ya no pudo aguantar, José ya no pudo contenerse, dice la escritura. Había mucha gente en la sala y él les dijo, los sacó a los asistentes: salgan de aquí todos. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control, dice aquí. Era tanta su necesidad de perdonarlos que tenía una carga en el corazón. Dice aquí que perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia llegó pronto a los oídos del faraón. Él decía a sus hermanos con lloro, con llanto: soy José, le dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos estaban mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos, al que quisimos matar, al que vendimos como esclavo. Aquí está con todo el poder para darnos chicharrón, y no como decía aquel. Mas sin embargo, él les dijo: por favor, fíjense, por favor, a sus ofensores, a sus agraviantes, le dijo: por favor, acérquense. Entonces ellos se acercaron y les volvió a decirle: soy yo, José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar ante ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que se ha azotado en la tierra por los últimos 2 años, dice, durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida no solo de ustedes, sino de muchos más, de toda la tierra. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes.
Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. No había otro como él. Tenía el anillo del faraón, era el segundo de faraón. Después de mí, dijo faraón, eres tú. Ahora dice, verso 9, apresúrense, regresen donde está mi padre y dígale, tu hijo José, dice, Dios me ha hecho Señor en toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrán vivir en la región de Gosén, donde estarán cerca de mí, junto a tus hijos y tus nietos y tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Ahí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y los de tu casa y todos los animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también pueden hacerlo. Puede hacerlo mi hermano Benjamín, de veras, soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín lo hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente. Hubo una liberación. El perdón liberó el corazón de José y de sus hermanos, la culpabilidad que tenía. Por eso José fue un hombre que aprendió a perdonar. José nos enseña a perdonar olvidando el pasado, no lo que le hicieron sus hermanos. Olvide si alguien le hizo algo, olvídelo. José nos enseña a ver a hermanos en ofensores. José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. Cuando murió Jacob, o Israel, el padre de José, sus hermanos pensaron que solo era el evitarle una pena a su padre lo que lo motivaba, lo que detenía la venganza de José contra ellos, pero estaban muy equivocados. No habían entendido que José vivió una vida, lo que lo motivaba era el perdón, el amor al Padre, el amor de Dios en su vida. Vivió toda su plenitud, porque él vivió en toda su plenitud la grandeza del perdón. Lo podemos ver en Génesis 50, 14, 21, donde lo voy a decir en forma breve, ahí está atrás. Donde los hermanos dijeron, nuestro padre dijo que no nos hicieras mal cuando muriera. Enviaron este mensaje a José en el verso 16. Antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de David, tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Les decían los hermanos a José. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y otra vez y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo otra vez, así ya se está cumpliendo el sueño. Dijeron, mira, somos tus esclavos. Era una realidad lo que Dios había expresado en José cuando soñó que sus hermanos se postraban delante de él. Pero José les respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se pusieron a hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar su vida y de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles, fíjense bien, con ternura, los confortó, les dio un confort. Lo importante es entender que también la incapacidad de perdonar estorba nuestra comunión con Dios. Mateo 16, 14 y 15, nuestro Señor Jesucristo dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no va a perdonar tus pecados. Eso lo dijo Jesús en su palabra. Es algo vital entender bien que no podemos estar en relación correcta con Dios entre tanto que no seamos capaces de perdonar la ofensa que hemos recibido. El perdón nos sitúa en un lugar donde podemos recibir las bendiciones de Dios, restaurándonos la comunión con Él. Tengo que preguntarme si soy capaz de perdonar o si albergo un resentimiento contra alguien. Para que entendamos que hay 5 principios del verdadero perdón.
El perdón genuino no mira la naturaleza de la ofensa. Si fue justa o una causa injusta, no mira la raíz de la ofensa. El perdón genuino no tiene en cuenta la gravedad de la ofensa. El perdón genuino no depende de la actitud del ofensor. Es que no cambia, no. El que debe cambiar es usted. El perdón genuino nunca busca la bendición, busca la bendición para el ofensor. El perdón verdadero nace en el corazón de una persona que ha recibido el perdón y que es agradecido con Dios. Aquel que no puede perdonar a otros destruye el puente en el cual debe pasar él mismo. Les voy a contar una anécdota. Un hombre, esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y en armonía por muchos años. Ellos tenían granjas separadas, pero un día cayeron en conflicto. Esto fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro con hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis, el hermano mayor. Al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo, le dijo. Dijo el extraño, quizá usted quiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de gran ayuda en esto. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo, en aquella granja vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre las dos granjas, pero él desvió el cauce del arroyo y dividió nuestras casas, puso una barrera. Él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero yo voy a hacer algo mejor. Ve usted aquella pila de madera que está por allá, aquellos desechos del granero. Quiero que construya una cerca de 2 metros. No quiero verlo más. El carpintero le dijo, creo que comprendo su situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir la madera, todos los materiales, y los dejó en la granja por el resto del día. Le dijo al carpintero, voy a ir a comprar provisiones al pueblo, regreso en la noche. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. La quijada se le caía. Lo que había visto, en vez de una cerca de 2 metros, lo que había hecho el carpintero en lugar de esa cerca, había un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja abrazando a su hermano mayor y le dijo, eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente, después de lo que he hecho y dicho de ti, estaban en su reconciliación. Los 2 hermanos, cuando vieron que el carpintero todavía tomó sus herramientas y le dijo, no, espera el mayor, todavía tengo muchos proyectos para ti, le dijo el carpintero, me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Muchas veces dejamos que los malentendidos, que el rencor, el resentimiento, la amargura, el pecado esté afectando nuestra vida. ¿Vieron ustedes cómo está Humberto? Está fuerte. Nos sentimos fuertes y creemos que podemos hacer esto. Hoy, cargamos el pecado, la amargura en nuestra vida inútilmente y caminamos, y ese pecado es tan sencillo como sacar la amargura y el rencor, el resentimiento y la falta de perdón, y ya no hay peso en mi vida. Dios quiere liberarlo de la falta de perdón, porque Él lo perdonó a usted
Y si usted hay alguien que usted no lo ha perdonado, este es el momento. Este es el momento por el cual usted puede venir a Dios y decirle: Señor, quita de mí esta amargura, esta carga que a la larga no puedo llevar. Me lastima. Empieza a doler los músculos. Su músculo de su corazón empieza a amargarse. El salmista dijo que es sequedad de verdor. La falta de perdón reseca los huesos. Escuchen este canto que habla sobre el perdón. Suelta ya las maletas que arrastran tu pasado y dáselas a Él. Confía en Dios. Ya rompen las cadenas de toda amargura que en tu alma crece y en tu corazón. Yo sé que no es fácil perdonar al que te hiere, pero si Dios nos perdonó, ¿por qué no puedes perdonar? Si tú mucho has pecado y Dios te ha perdonado, has sufrido, has llorado, no te destruyas más. Perdona. ¿Por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras. Imita al Señor. Y fuera ya tu mente y devuélvete a la vida. ¿Por qué guardar resentimientos? Ya no vivas con miedos y Dios te ayudará a perdonar. Solo tienes que confiar. Deja tus cargas a Él. No te ates a la venganza, al odio y al rencor. Y eso te llevará a la oscuridad. Ya deja esas dudas y rompe el orgullo. Aunque estés dolido, no te rindas. Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Perdona. ¿Por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta ya esa atadura. Imita al Señor. ¿Quiere usted imitar al Señor? ¿Quiere liberar
Dígale al Señor, yo quiero vivir diferente. ¿Quiere usted venir en esta hora y decirle al Señor, Señor, yo quiero quitar de mí esto, que este resentimiento, esta falta de perdón que viene a mi vida? ¿Quiere usted hacerlo? Venga, perdone. Deje que el perdón de Dios sea manifiesto en su vida y no solamente borre sus rebeliones, sino lo bendiga grande y maravillosamente. ¿Alguien quiere venir al frente y orar y decirle, Señor, yo quiero perdonar y yo quiero también recibir tu perdón? Porque la Biblia dice que si tú no perdonas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos te va a perdonar. Venga, la Escritura dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Jesucristo quiere que usted no lleve una carga inútil de la amargura y del rencor, de la falta del perdón. Quiere que usted se libere, que se suelte, que deje que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su pensamiento y le dé la paz que solamente Él puede darle. Venga a Cristo, derrame su corazón de Cristo y diga, quita de mí esto, porque yo quiero ser vencedor. Yo quiero que tu presencia bendita me dé esa paz y ese amor aún aquel que me ha hecho mal. Ahí donde está usted, cierre sus ojos, abra su corazón al Señor y dígale al Señor ahí en lo más profundo de su ser, Señor, en esta hora yo perdono a esta persona que tú conoces. Yo perdono, Señor, porque yo quiero ser perdonado por ti, Padre, porque al no hacerlo solamente estoy quitando ese puente de bendición que tú quieres que yo tengamos, tú y yo, Padre. Te pido que me perdones, Señor, y alivies mi alma y mi corazón. Limpia mi mente, limpia mi cuerpo. Fortalece mis emociones para que tu Espíritu Santo en mi espíritu sea quien me dé la victoria en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Bendígame, Padre. Yo perdono, pero también quiero pedirte perdón. También si usted ha ofendido a alguien, ese también es la grandeza del perdón. Pídale a usted perdón saliendo de aquí. Dígale, perdóname porque te he ofendido. Perdóname porque no he sido lo que tú quieres que yo sea. Perdóname porque a lo mejor he dicho algo que te ofendió. Perdóname. Pídale perdón. Jesucristo vino a este mundo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él estando en la cruz, muchos le injuriaban y le decían, a otros sanó y no puede sanarse. Pero Jesús, en lugar de clamar y hablar para que la tierra se abriera y se fuera consumido aquello, la primera expresión en la cruz de Jesús fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted perdone porque aquellos que le insultan, que lo agreden, no saben lo que hacen, porque no conocen al Dios que quieren ustedes conocer, que ustedes quieren vivenciar. El perdón es una vivencia. Siéntalo ahora, sienta esa paz de Dios, sienta el perdón de Dios, perdonando a aquel que le ha ofendido. Libérese de esa carga. Yo en el nombre de Jesús me libero. Padre, has escuchado, Señor, el corazón de tus hijos, de tu pueblo que te alaba, que busca la santidad, que busca el perdón. Ayúdanos, Padre, a entender que el perdón es una bendición, es una decisión, no es un sentimiento. Ayúdanos a decidir perdonar. Gracias, Dios, por estos corazones. Gracias, Padre, porque podemos sentir tu presencia. Llénanos de ti, fortalécenos, protégenos y ayúdanos a ser victoriosos, pagando bien por mal. No ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Bendito sea tu nombre. Gracias, Dios. Gracias por esta libertad. Gracias por quitarme esta carga. Ya no la tengo. Ahora eres tú quien vive en mí y quien me da esa paz inefable. En el nombre que es por sobre todo nombre te agradezco y te pido estas cosas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Es difícil, pero no es imposible. Si Dios está con nosotros, seremos victoriosos. Y Dios está con nosotros. Créalo, vívalo, experiméntelo, disfrútelo, gócelo y siente esa paz. Este es un tema. Gerardo me dijo que tenía 45 minutos, era para 5 horas. Fue muy difícil bajarlo para este tiempo. Pero ¿saben qué? Pueden pasar a sus lugares. Dios les bendiga. Vamos a empezar en la escuela dominical.
un estudio sobre el perdón que va a tener varios. Empezamos a las 11 de la mañana. Aquellos que no van a los líderes, les invitamos a partir de la próxima semana. Que Dios les bendiga. Llévate tus piedras, Jorge. Necesita Humberto. No, no se crean. Oh, qué bendición de veras el poder ver cómo la obra es obra de Dios, no es de los hombres. Y yo me gozo tanto el estar aquí al frente y compartir un mensaje, pero también el estar ahí sentado recibiendo mensajes de tanta bendición y tanta trascendencia en la vida de aquellos que de verdad permiten que sea una semilla que se siembre en sus corazones. Dios bendiga a Jorge, a su familia, y Dios los bendiga a todos ustedes. De verdad, yo creo que ese es uno de los principales temas que debemos de tocar cuando las personas vienen a Cristo, porque a veces venimos así con esas maletas y podemos estar aquí 4, 5, 6 años y venimos con nuestra maleta, nos llevamos nuestra maleta, pero el día de hoy yo estoy seguro que muchos de ustedes Dios les ha quitado ese peso para que puedan caminar en el camino que Dios tiene para ustedes y ayudar a otros, y que esa experiencia que se vivió en su momento pueda ser de bendición para que ustedes puedan ayudar a otras personas que pasen por lo mismo. Gracias a Dios por este hermoso día. Gracias a Dios porque estamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Solamente un par de anuncios. Yo quisiera, ahorita hace ratito tuvimos por ahí un accidente. Les pido mucho, sobre todo a los que llegan un poco después, cuando llegan y ven ahí al frente de la biblioteca un área grande para estacionarse, esa área es para discapacitados. Ahorita tuvimos un accidente, se cayó una persona, se pegó en la cabeza porque estaba ocupada esa área cuando iba a pasar por ahí. Entonces, por favor, cuando llegue, respete las áreas que son especiales para gente discapacitada, que es la parte de la entrada de la nave de Centro Familiar La Vid. También, para recordarles, esta semana tenemos nuestras actividades regulares, haciendo negocios a la manera de Dios, lunes 8:30 en este lugar, martes Mujeres que Saben Amar, los miércoles la reunión de oración a las 8 de la noche. Este miércoles dirige la célula de ¿quién es esta semana? Sergio Bosque, ¿sí? La célula número 7, Sergio Bosque, ¿sí? Los jueves busque un grupo celular donde se pueda reunir con toda su familia. Tenemos 11 grupos celulares por toda la ciudad. Si no tiene alguno, acérquese a mí o a Alejandro y nosotros les vamos a decir a dónde pueden asistir. Estamos de acuerdo. Los sábados, por favor, apóyenos trayendo a los jóvenes a las reuniones. 6 de la tarde los jóvenes de secundaria, 7:30 los jóvenes de prepa, ¿sí? Y a las 8:30 de la noche los jóvenes C. Entonces, Dios los bendiga mucho, que tengan una excelente semana. Pásale, Luis Fernando, por favor, para que nos dirijas en la oración por los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Solamente un anuncio más: si alguien desea involucrarse y participar en unas dramas que se van a estar haciendo, puede pasar con la señora Amaro, la señora San Vicente, aquí está al frente. Y les voy a leer un versículo bíblico, es Malaquías 3:10, muchos no lo sabemos. Nos habla acerca de lo que viene siendo el ofrendar, el diezmar. Dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos de la iglesia, y así habrá alimento en mi casa. Dios nos permite probarlo en esto, porque dice: pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, el que todo lo puede, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes la bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Yo les pido que se pongan de pie, y si tú tienes una necesidad, tu ofrenda, tu diezmo, lo puedes poner ahí en tu mano y vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias porque tú has sido bueno, Padre. Te pedimos, Señor, que estas puertas tú las abras sobre nuestras vidas, porque tenemos una familia que sostener, tenemos abuelos, tíos, padres que podían tener una necesidad para poderles bendecir, Señor. Que tú siempre nos proveas de un trabajo, de un bienestar, Señor, de salud. Que cualquier cosa o situación que requiera de una economía, siempre tú estés ahí para suplirlo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos nuestros trabajos
Y aquel que no lo tenga, Señor, te pedimos esta mañana que tú le suplas con un trabajo, Señor, con un negocio, Padre. En el nombre de Jesús, tú provees nuestras vidas. Amén. Ya tu diezmo o tu ofrenda tú lo puedes depositar al salir. Por acá está el alfolí en la mano derecha. Y estamos despedidos y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.